Es decir, hay formas, hay maneras de solicitar un fraude a la ley, de demandarlo judicialmente y no sencillamente incurrir en la forma popular de decir, bueno, si eso no tiene acción, sencillamente no se puede. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, dando continuidad a los temas de derecho procesal que venimos tratando en esta plataforma de Estrados, vamos a revisar hoy una acción denominada fraude a la ley, la cual, si se quiere, está dentro del mismo contexto de un tema que tratamos anteriormente, como fue el abuso del derecho. ¿De qué se trata cuando hablamos de fraude a la ley? Según la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se trata de la actividad dirigida a eludir o a provocar la aplicación indebida de una norma a objeto de contravenir el sentido y finalidad de la ley. Por su parte, la jurisprudencia española dice que el fraude a la ley está constituido por una serie de actos que, pese a su apariencia de legalidad, violan el contenido ético de los preceptos o normas legales en que se amparan, habiéndose incluso declarado que no se precisa que la persona que realiza el fraude tenga intención o conciencia de burlarla. Sencillamente es ir en contra de la ley, como lo señala la jurisprudencia española, ir contra esos fundamentos o principios de naturaleza ética que inspiran, que sustentan toda norma jurídica. Es utilizar la ley en una forma inadecuada para burlarla, para contravenir realmente lo que es la realidad de lo que la misma regula, de lo que la misma normatiza como tal. Cuando hablamos de fraude a la ley, hay un catálogo de situaciones que pudieran considerarse incluidas en este aspecto del fraude a la ley. Uno, la evasión normativa en procesos de adopción, muchas veces por lo complicado que resulta un proceso de adopción de un niño o de una niña, entonces se acude a formas de fraude a la ley, de violentar el principio o propósito propio de la ley para lograr, en este caso, entonces, el fin último que en un principio era adoptar a un niño. Es decir, violentar la normativa en materia de adopción para tratar de beneficiarse de esta adopción, de esta figura como tal. Los casos de maternidad subrogada pudiera ser también. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una legislación que lo ampare, no hay un dispositivo o forma parte del ordenamiento jurídico del país y por lo tanto se tienen que acudir a otras formas legales de manera fraudulenta para tratar de lograr lo que es una maternidad subrogada y por supuesto todo lo que esto implica en el sentido de entrega de los niños, etcétera, etcétera. Aspectos de tipo sucesoral se dan con muchísima frecuencia, donde se realizan operaciones que de una u otra forma tratan de defraudar el contenido de la normativa sucesoral, bien sea para ya no pagar tantos impuestos, bien sea para facilitar el tránsito de los bienes de una persona a otra, como pudiera resultar en ese sentido. Las cuestiones de índole matrimonial también son parte de ese caldo de cultivo de lo que puede ser el fraude a la ley. Se trata de desviar operaciones, por ejemplo, en materia de comunidad conyugal, justamente para no entrar en esa participación igualitaria que supone la comunidad conyugal. Se realizan operaciones de manera indebida o fraudulentamente yendo en contra del principio propio de la ley. Situaciones en materia de naturalización de ciudadanos también es bastante frecuente y temas
tributarios. Por ejemplo, lo que es los contribuyentes especiales, que regula la legislación tributaria. Entonces se hace uso de algunas normativas justamente para escapar de esa situación de los contribuyentes especiales como tal. Este tema vamos a desarrollarlo desde dos puntos básicos: los aspectos sustantivos y los aspectos adjetivos, es decir, los aspectos de ley y los aspectos de procedimiento como tal. Cuando hablamos de aspectos sustantivos, debemos señalar como parte inicial, principal, que no existe legislación sustantiva en Venezuela que consagre el fraude a la ley. Por más que lo busquemos en cualquier código, en cualquier ley, no hay en el ordenamiento positivo venezolano una acción que consagre el fraude a la ley. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta el contenido de la jurisprudencia, en este caso una decisión de Sala Constitucional que hemos mencionado en otros videos, que es la número 1806 del 20 de noviembre del 2008. En esta decisión, la Sala, en una parte de la misma, porque la decisión trata diferentes aspectos de lo que son las funciones de los jueces, señala que la Sala, a la luz de todos estos elementos, respalda las decisiones en las que los jueces, a partir de un análisis de la situación planteada y ante la ausencia de regulación expresa, conscientes de su cometido, recurren al propio ordenamiento o a otros ordenamientos en busca de la solución concreta para el conflicto que se les ha exigido que resuelvan. Es decir, vamos a buscar otros cuerpos normativos de la legislación extranjera, por ejemplo, que nos pueden servir de base, que nos pueden servir de sustento para fundamentar un fraude de ley. En este sentido, observamos, por ejemplo, el Código Civil Español, cuyo artículo 6 señala que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que es un código, si se quiere, de data reciente, viene del año 2014, en su artículo 12 dispone que el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude de ley. Es decir, este Código Civil y Comercial de la Argentina, que es un código más nuevo, fíjense que tiene un contenido más certero, más preciso en relación a lo que es el fraude a la ley. Cuando se persigue un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa. Es decir, utilizaste otra norma para lograr el fin de algo que la legislación prohibía como tal. Por su parte, la doctrina en Venezuela, en este caso representada por el profesor Francisco López Herrera, considera la posibilidad de ejercer acciones no contempladas en la ley, como es el caso de la petición de herencia, la cual puede ser invocada cuando una persona reclama el reconocimiento de su calidad de heredero contra aquellas que poseen las cosas de la herencia. Fíjense, una acción de petición de herencia no está contemplada en la ley, pero la doctrina y la jurisprudencia la han venido aceptando. Con esto, ¿qué queremos decir? Que una acción por fraude de ley, aun cuando no esté contemplada en la legislación, la misma puede ser invocada como sustento de una acción judicial. En ese sentido, entonces pasamos a considerar los aspectos procesales de lo que debería ser una acción o una pretensión de fraude de ley. Primero, evidentemente, se trata de una acción mero declarativa de carácter nulificatoria, es decir, una acción cuya sentencia lo que debe hacer es anular el acto ejecutado, cumplido, realizado en fraude a la ley. ¿Por qué? Porque sencillamente se utilizó una norma inadecuada para lograr un fin que estaba prohibido por otra norma, por otro cuerpo legislativo. Los elementos a considerar para plantear un fraude de ley los ha venido definiendo la Sala Constitucional
en sentencia número 264 del 11 de abril del año 2016. Allí establece 3 elementos básicos. 1, la existencia de una norma jurídica imperativa u obligatoria cuya elusión hiera o vulnere el orden público. Utiliza aquí el concepto de orden público, que es fundamental para todo esto. No podemos transgredir la normativa porque eso va en contra de las instituciones del Estado, va contra el orden público, sea que cause o no perjuicio. Es decir, el objeto de protección, ¿cuál es? La ley. Ah, no, que con ese fraude no estamos lesionando a nadie, porque al hacer un procedimiento de adopción de manera fraudulenta, lo que estamos es recogiendo a un niño o acogiendo a un niño en el seno de una familia y por lo tanto no se está causando daños a terceras personas. Sí, pero estás actuando en fraude a la ley. La ley hay que respetarla, la ley hay que cumplirla y no utilizarla de manera indebida, utilizarla de una manera inadecuada para lograr un fin. El procedimiento de adopción está previsto en la ley y ese es el que hay que cumplir. No se pueden saltar pasos, no se pueden hacer malabarismo desde el punto de vista legal. El segundo elemento que señala la sala es la intención de eludir su aplicación. Eso es lo que debe estar claro. El problema de tratar de eludir la aplicación de la norma. ¿Y cuál es el problema allí? Básicamente, un problema de prueba. Al momento de demostrar la parte que demanda que hubo un fraude a la ley, tiene que demostrar ese aspecto subjetivo de que la intención de la persona, del sujeto o de la entidad era sencillamente burlar la ley como tal. En materia tributaria, los organismos tributarios tendrán que establecer que efectivamente hubo una intención de defraudar al fisco cuando se elude la figura, por ejemplo, del contribuyente especial para darle otro matiz a la cuestión impositiva como tal. El tercer elemento es la existencia de un medio legalmente eficaz para lograrlo, es decir, el vehículo, el medio de hacerlo, que exista una norma que se utilizó de manera inadecuada, indebida, para constituir el fraude a la ley. En este tipo de juicios, por supuesto, cabrán las medidas cautelares que la normativa establece. En este caso, el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 585 y 588. El 588 que define las medidas cautelares nominadas: prohibición de enajenar y gravar, embargo de bienes, secuestro de bienes, pero también están las medidas innominadas, es decir, aquellas que establece la propia normativa procesal para que, dados los cumplimientos, el juez pueda decretarlas, aun cuando no aparezcan con nombre y apellidos en la norma. Dentro de esas medidas innominadas, una que puede ser utilizada es el llamado levantamiento del velo corporativo, es decir, que se permita a el tribunal entrar en base a la ejecución de esa medida cautelar en lo que es la personalidad, el sujeto jurídico de la persona jurídica como tal. No establecer esa diferencia entre persona natural y persona jurídica. Levantar ese velo, levantar ese telón para establecer la realidad del asunto. Es una posibilidad lo que es el levantamiento del velo corporativo como tal. También, en cuanto al trámite procesal, al no tener una consagración legal, evidentemente el tipo de trámite de procedimiento va a ser el procedimiento ordinario contemplado en el Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, allí hay, en ese procedimiento y particularmente en materia de prueba, pudiera existir un problema grande, que es demostrar el fraude. Se supone que el fraude, por ser una actividad de ese tipo, de esa naturaleza irregular, no prevista en la ley, etc., el fraude siempre conlleva una estructura que es difícil de desmontar.
que es difícil de comprobar el fraude como tal. Y ahí es donde puede aplicar, entre otras cosas, el principio de la implementación de la carga dinámica de la prueba. Este es un concepto que ha venido estableciendo la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y es hacer omisión, obviar lo que regula el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que quien alega tiene la carga de probar. Aquí se produce un desplazamiento de ese onus probandi para que sea, en este caso, el sujeto demandado, es decir, aquel que cometió el fraude, el que demuestre que no hubo fraude, que su intención siempre fue adecuada, que su intención siempre fue apegada a derecho y no hubo una intención de defraudar, en este caso, a la ley. El fraude a la ley puede tener algún tipo de semejanza con otras figuras. Una de ellas es la simulación, que la vamos a tratar en otro tema de este canal. La simulación, ¿en qué se diferencia del fraude? En que en la simulación existe una voluntad real, simulada, no abierta, no pública, de realizar un acto, pero que existe una voluntad de un negocio como tal, que es real, es el acto ostensible, el acto aparente, ¿verdad? La simulación se da por el acto aparente, pero hay un acto que es verdadero, que es real. En cambio, en el fraude a la ley no hay un acto real. La transgresión a la ley es patente, la transgresión a la ley es voluntaria. Efectivamente se quiso hacer, se realizó con una intención real, con unos efectos declarados y que son verdaderamente queridos por el sujeto. También puede tener semejanza con el abuso de derechos que explicamos en una disertación anterior. Y básicamente, ¿cuál es la semejanza de los dos? En que la doctrina ha venido considerando que el abuso del derecho es un fraude a la ley. Que aquel que abusa de un derecho está ejerciendo su derecho legal de manera fraudulenta. Entonces constituye una especie, una forma de fraude a la ley. El otro figura que se le parece o que pudiera darse es el llamado fraude procesal. El contexto, lo que pasa es que es diferente. Cuando hablamos de un fraude procesal, estamos señalando aquella figura mediante la cual una persona abusa de la tutela judicial, abusa del acceso a la justicia de manera irregular, de manera indebida, creando un número abundante de demandas judiciales en contra de una persona para atosigarla desde el punto de vista de las acciones procesales. Cuando una persona abusa de los medios procesales, por ejemplo, en lo que es la promoción de pruebas, en lo que es en el ejercicio de los recursos, es un abuso, es un fraude, como lo ha venido definiendo la Sala Constitucional, pero constituido dentro de un juicio o con ocasión de un proceso. Cuando hablamos de fraude a la ley, no estamos hablando de un proceso como tal constituido. En conclusión de este tema, debemos reiterar que se trata de una figura que carece de regulación legal en Venezuela, pero que no impide que se pueda demandar el señalado fraude a la ley. Para ello, ¿qué hay que invocar? El principio de acceso a la justicia, establecido en el artículo 26 constitucional, y solicitar a los jueces que se apeguen al contenido de la sentencia vinculante, la número 1806, dictada por la Sala Constitucional en fecha 20 de noviembre del año 2008. Es decir, hay formas, hay maneras de solicitar un fraude a la ley, de demandarlo judicialmente y no sencillamente incurrir en el
la forma popular de decir, bueno, si eso no tiene acción, sencillamente no se puede demandar. Sí, sí, a pesar de que no esté previsto en la ley, sí hay, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la jurisprudencia, la posibilidad de intentar un fraude a la ley. El contenido de esta disertación del día de hoy lo hemos tratado de manera escrita en un ensayo que aparece en un libro de nuestra autoría que se llama Ensayos de Derecho Procesal Civil. Muchas gracias por su atención.